Imos continuar coa seguinte mesa de debate que leva por título o reto da substitución xeracional na dirección de empresas do mar. Para esta mesa temos connosco a varios expertos e testemunhas en primeira persoa desta realidade da que xa nos veñen falando desde ben cedo esta mañá. Quero presentar e chamar ao escenario en primeiro lugar a Ana Castro de Albornoz, directora financiera de Pesqueira Guadiana, empresa dedicada ao comercio ao por maior de peixe. Tamén a José Soutullo Fernández, director de Marketing e Compras en Barlovento, criadeiro e depuradora de marisco, e a Antón Muiños, director da planta de acuicultura en Alga Fresh Porto Muiños, pioneiros en Galicia na produción de algas. E como moderador da mesa, un compañeiro do festival de moitos anos, Javier Fraga, director de Abancamar. Benvidos, adiante, por favor. Bueno, yo estoy allí, ¿no? Veo que se me oye, ¿verdad? Bueno, pues oye, buenos días a todos y a todas. Primero, me gustaría agradecer a los organizadores del festival y darles la enhorabuena por un año más, ¿no?, llevar adelante esta gran iniciativa. Desde hace 3 años hemos considerado que la colaboración de Abanca tenía mucho sentido en organizar un foro de conocimiento, de desarrollo, de economía, de empleo, como no de sostenibilidad, y hemos ido alternando diferentes espacios hasta acabar en este magnífico, permítame que les diga, espacio del Espacio Avenida de Abanca, que es su casa, ¿no? Bueno, la verdad es que tenemos un reto en esta mesa, ¿no?, porque las primeras intervenciones han sido, desde mi punto de vista, fantásticas, ¿no?, y han aportado mucho valor, y yo creo que es al final lo que tiene que desarrollarse en este foro, ¿no? Hablábamos de este antiguo cine, ¿no?, y probablemente la historia de la economía del mar en Galicia es una película que tiene un final, bueno, un desarrollo muy largo, ¿no?, la historia más larga quizás jamás contada, y que seguro que tendrá un final. Bueno, estamos en ese desarrollo y que todos confiamos que tenga un desarrollo de muchos episodios, ¿no? Una historia de un legado de muchas gentes que están aquí y que en realidad han generado una propuesta de la economía azul en Galicia que, creedme, que es única en el mundo, ¿no? Esto a veces nos cuesta interiorizarlo como mensaje, pero no tengamos duda que este territorio genera unos valores y una industria tan amplia en todos los segmentos que es única en el mundo, ¿no?, con astilleros, con pesca, con acuicultura, con ciencia, que se ha demostrado esta mañana, con transformación, congelado, conserva. Bueno, la industria probablemente de los territorios internacionales más amplios, ¿no?, y créanme que sí es, ¿no? Y evidentemente está llena de retos, ¿no? Y como decíamos al inicio, esto proviene de un legado de hace muchas décadas, de empresas pequeñas, medianas y más grandes, que han ido transfiriendo conocimiento y haciendo de la propuesta de valor de Galicia en la economía del mar pues un desarrollo único, que aquí los que estamos, los que están y los que estarán, pues evidentemente tienen la responsabilidad de llevar ese legado adelante, ¿no? Yo creo que el valor ya lo tenemos, la propuesta de valor obviamente se define cuando hay algo diferencial para vender en el resto de los mercados, ¿no?, algo localizable, identificable y que además que tiene un valor diferencial. Y yo creo que todos seguro que estamos de acuerdo que el valor diferencial de los productos del mar de Galicia o de la economía de Galicia, del turismo gallego, de todas las ramas de la economía azul, ya veremos en el futuro de las energías, pues sin duda no son comparables o por lo menos tienen una propuesta de valor diferenciada de las que todos somos responsables de seguir llevando adelante, generar empleo, gestionar los recursos, etcétera, ¿no? Y cuando planteábamos con Silvia pues cuál podría ser alguna de las temáticas a desarrollar en una de las mesas, pues evidentemente el relevo generacional siempre está ahí, ¿no? Evidentemente el siglo XXI necesita unas capacidades distintas a las que necesitaba el siglo XX, con padres, abuelos, bisabuelos, ¿no?, que han llevado estos negocios adelante, y muchas veces hablamos del relevo generacional
en el ámbito de la marinería, en el ámbito de cualquier ámbito un poco del trabajo físico, incluso de la industria de la transformación, las conservas, etcétera, ¿no? Si no encontrábamos empleos para llevar esos trabajos adelante. Pero a mí me parece muy interesante trabajar también en lo que es el relevo generacional en la dirección, en el desarrollo directivo de esas empresas generalmente familiares y no solo, ¿no? Pero muchas de ellas que son conocidas y que todas lo sean o lo han sido, pues nacen desde un carácter familiar, ¿no? Y para eso, ¿no? Pues hemos generado esta mesa con 3 talentos, ¿no? Que están ya en labores directivas de 3 empresas diferentes en la cadena, ¿no? Y que yo creo que nos pueden dar un ejemplo de cuáles, de muchas de las cuestiones que se plantean ahora a la hora de relevar, vamos a decir, ese legado que les ha sido transmitido en esos negocios en diferentes segmentos, ¿no? Y para ello nos acompañan Ana Castro de Albornoz, directora financiera de Pesquera Guadiana. Buenos días, Ana. José Soutullo, director de marketing y compras en Barlovento, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no, José? Un par de cosas. Y Antón Muiños, director de planta de acuicultura en Algafrés, Porto Muiños, y ahora nos dirá también, y alguna cosa más, ¿no? Porque creo que también tiene un permes de marisqueo aquí en la cofradía de La Coruña, ¿no? Y dándoles ya la palabra, ¿no? Bueno, me gustaría que la primera cuestión que les planteo es que os presentéis, ¿no? Bueno, presentéis un poco vuestra función en la empresa, unas líneas generales de vuestra empresa, ¿no? Y qué os motiva, ¿no? O qué os ha motivado, ¿no? en esa trayectoria empresarial que tienen vuestros negocios familiares, pero líderes, ¿no? Familiares, pero líderes, qué os motivó para tomar, no sé si el relevo, por lo menos para ir acompañando en esas labores que han tenido vuestros antepasados, ¿no? o vuestra familia. Empezamos por José, por ejemplo. Vale. Bueno, mi nombre es José Soutullo Fernández. En el grado me conocen terceiro o fillo de Pepe. Pero bueno, nosotros somos una depuradora y elaboradores de marisco en la zona de Porto Meloxo. Soy la tercera generación, todavía mucho por aprender y mucho por experimentar dentro del sector, sobre todo del mejillón, pero de la pesca en general. Y sobre todo, bueno, quería agradecer antes de nada a Javier por invitarme aquí. Dice líderes en el sector. Yo creo que somos líderes en hacer las pequeñas cosas bien o algunas cosas bien. Y bueno, es algo que estoy aquí para compartir en cierta medida y sobre todo aprender de Ana y de Antón. Muy bien, pero José, dinos un poco qué hace Barlovento, ¿no? Para que la gente entienda a qué os dedicáis y cuál es vuestro... Hice todo menos responder la pregunta. Bueno, nosotros somos elaboradores, tenemos bateas en la zona de Conbarro, la ría de Pontevedra y en Meloxo, en el Grove, en la ría de Arosa. Aparte de tener las bateas y los barcos, tenemos una depuradora y ahora fuimos capaces de elaborar un poquito más nuestra planificación y fuimos capaces de adquirir una fábrica donde hacemos, aparte de fresco en bandeja en diferentes formatos, hacemos pasteurizados y congelados. Muy bien, muy bien. Ana, ¿no? Bueno, preséntanos un poco a vuestro grupo y también tu rol y qué te permite o porque la decisión de seguir en esa empresa familiar, ¿no? Bien. Bueno, gracias por invitarnos y estoy encantada de estar aquí sentada con mis 2 compañeros. Yo siempre que me cuesta definir mi puesto de trabajo porque hay que poner un nombre y al final acabo diciendo que soy financiera. Y es verdad que me ocupo de los números, pero bueno, hago más cosas, como seguramente aquí estos señores que tengo a cada lado. La empresa familiar, si por algo se caracteriza, es porque haces de todo y sobre todo lo que haga falta, ¿no? Pesquera Guadiana forma parte de un grupo de empresas que tenemos, que son empresas armadoras. Tenemos barcos de pesca, nos capturamos principalmente pez espada. Pescamos en los océanos Índico y Pacífico y bueno, utilizamos una técnica pues muy artesanal, que es el palangre de superficie.
Para que nos entendamos, pescamos con anzuelo y sacamos cada pieza del mar una a una, la limpiamos y la ultracongelamos y almacenamos. Nuestros barcos están en el mar pues aproximadamente 4 meses o un poco más, a veces 5, y cuando están llenos pues van a puertos extranjeros porque estamos muy lejos, nunca vienen a España. Pues descargamos el pescado en Sudáfrica o al otro lado del Atlántico, en Panamá. Allí descargamos y bueno, hacemos no solo la labor de descarga del pescado, sino que también, bueno, pues se cambian las tripulaciones, se repuesta gasoil, se meten víveres, carnada. Es un poco para bueno, poner un ejemplo así un poco que todos conozcamos, lo que le llaman en la Fórmula 1 entrar en boxes, ¿no? Todo tiene que ser lo más rápido posible. Se hacen también, si hay que hacer alguna reparación en el barco, pues nuestros inspectores trabajan a contrarreloj y es un poco, bueno, todo así cuanto menos tiempo estemos en puerto, más tiempo estamos produciendo en el mar. Después ese pescado viene en contenedores de congelado hasta Vigo, que es, bueno, uno de los principales ciudades y puertos de España en donde se comercializa el pez de espada. Y desde allí pues ya lo comercializamos. Y respondiendo un poco a la última pregunta bueno, de qué me llevó, ¿no?, a acabar donde estoy, pues bueno, yo empecé mi trayectoria profesional en Madrid, en una de las grandes auditoras. Y bueno, allí estaba, la verdad trabajaba mucho, pero estaba bien, era muy joven. Y bueno, la empresa familiar llegó así, estaba en un punto como de transición, como de crecimiento. El abuelo de mi padre, pues fíjate, soy 4ª generación, el abuelo de mi padre había creado una empresa de suministros navales, también tenía barcos, pero no como los que tenemos ahora. Y bueno, fíjate, cuando me encontré con que mi padre y sus hermanos, o sea, sus nietos, estaban convirtiendo pues esa pequeñita empresa en una empresa armadora. En ese momento habían sacado el 5.º barco de pesca al mar y bueno, me pareció un buen momento para cambiar de vida, de ciudad, de sector. Y bueno, tenía casi 20 años menos y me vi con fuerzas y bueno, aquí estoy. He de decir que llevo esos casi 20 años compartiendo mis vivencias profesionales con mi padre y mis tíos y bueno, y ojalá sigan por muchos años aportando tanto como hacen, vamos. Fíjense que los que me conocen un poquito, y José en los últimos meses me ha sufrido bastante, ¿no? Siempre digo que aquí es una cuestión también de creérselo lo que somos, ¿no? Y yo creo que Ana también ha trasladado un poco lo que cuando yo conocí a su padre la primera vez me dice, bueno, somos una empresa y tal. Bueno, probablemente es una de las empresas armadores más importantes de España, desde luego en su segmento, ¿no? Y yo creo que eso hay que decirlo así, ¿no? A nivel de globalidad, ¿no? Igual que en el caso de José Soutuyo, pues son una de las empresas también, yo creo que referencia, ¿no? En la parte de la transformación y de la extracción del mejillón. Y por último, Antón, ¿no? Pues la misma pregunta, ¿no? O sea, que cuéntanos un poco qué hacéis vosotros. Portumiños es conocido, ¿no? Yo creo que por muchos, ¿no? Pero seguro que es conocido así un poco como marca, pero bueno, ¿qué es vuestro valor, ¿no? Y qué te ha llevado a ti también a continuar la labor de tu padre y de tu madre, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por haber contado conmigo en este evento y poder compartir esta hora con estos magníficos compañeros. Pues bueno, mi nombre es Antón Muiños, creo que, no sé si José, somos casi los más jóvenes que estamos aquí. Para mí, pues la empresa siempre la denominamos como una empresa familiar. Yo llevaré en ella pues unos 10 años, aunque es como si llevara toda la vida. La empresa Porto Muiños es una comercializadora y transformadora de algas, pero no nació así. Nació como una empresa, tenía de aquella otro nombre, a principios de los 80, donde cultivábamos setas.
y comercializábamos setas. De aquella entonces pues, se comercializaba casi todo producto de la hortaliza que pudieras tener. Era complicado cultivarlas y era complicado venderlas. Entonces había un montón de desperdicio. No podíamos estar afrontando ese desperdicio y entonces creamos una conservera muy chiquitita y lo que buscábamos es no tener desperdicio. Ese desperdicio meterlo en conserva y ya se venderá. Pero claro, hicimos una inversión en una conservera que había que rentabilizar, funcionaba escasamente un día al mes. Entonces buscamos otro producto, como en su día las algas, que no se vendía 10 años atrás, y en el 93 pues, nos interesamos por las algas. Y gracias a la Universidad de La Coruña y gracias a un montón de gente que se volcó con nosotros, empezamos a estudiarlas todas las que había en nuestra costa, que hay una inmensidad, es una pasada. O sea, yo sigo disfrutando cada día y cada vez que viene una visita les decimos, te tienes que poner el traje. Tenemos como un container, debe haber unos 40 trajes. O sea, cada uno que viene, visita obligada y siempre alucinan, siempre se llevan esa experiencia. Porque la verdad tenemos pues un paraíso bajo el mar. Bueno, pues entonces yo me voy haciendo mayor, pero todos los fines de semana, yo recuerdo desde fácilmente los 10 años hasta los 18, todos los domingos, aún encima era domingo, tocaba ir al mar. Aquí íbamos al mar a recolectar algas para regalar. Se las regalábamos a todos los cocineros que se podían interesar por ellas. Era muy difícil poner un alga en un stand, porque te pregunta la cadena, ¿y cuánto voy a vender? Bueno, pues tú apostabas, le ponías y luego lo acababas recogiendo todo, porque no había cultura. Crear esa cultura era trabajo de todos. Entonces también hay que dar las gracias a todos esos chefs que apostaron a poner las algas y a hacer cosas maravillosas con ellas. Entonces cuando la gente iba a un restaurante y probaba y decía, ¿estos son algas? Siempre preguntaban, bueno, ¿y esto qué es? Porque de aquella nada más se hablaba de sushi prácticamente. O la goma wakame que puedes encontrar en algunas cadenas. Nosotros hoy en día comercializamos unas 32 especies, pero no os voy a mentir, de una se venden 5 kilos y de la otra se venden 100.000. O sea, pero todas suman, ¿no? Y todo es un escaparate. Entonces, cuando yo paso todos esos fines de semana junto con mi hermana, que ya tiene 5 años más que yo, y íbamos a recolectar todas esas algas, no te queda otra que disfrutar de ello. Entonces, bueno, te vas haciendo mayor, voy a la universidad, pero yo me preguntaba, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí en la universidad? Sí, a mí lo que me gusta es lo que he hecho toda la vida. Entonces, doy ahí un vuelco, me voy a la empresa familiar y empiezo a trabajar desde abajo en producción, en recolección, pero es que a mí lo que me gusta es el mar. Entonces, cuando tú comentabas que también hago otra actividad, a los 21 años tuve la grandísima suerte de un cambio generacional, una persona que se iba a jubilar aquí en La Coruña, y le compré su embarcación. Entonces empecé a mariscar al percebe, a las algas, al erizo, a la anémona, y bueno, lo que más me gusta es el buceo. El buceo me encanta. Cuando decido empezar a trabajar al mar, desconecto como medio año de la empresa familiar, no duró mucho más. Y entonces la empresa decide abrir otra sociedad que es Algafres. Algafres se dedica únicamente a la acuicultura, busca dar esa sostenibilidad a Portumuiños, que no dependa de la recolección salvaje, silvestre. Entonces, pues empezamos a trabajar, como en su día era el cultivo de las setas, empezamos a trabajar en el cultivo de las algas. Casi simultáneo empezamos también a cultivar halófilas, que son vegetales que dependen del agua de mar casi para su subsistencia. Son una pasada, unas saben a ostra, otras saben a manzana, otras saben a pipa, o sea, es un espectáculo. Esto únicamente va dirigido a la alta restauración, pero entonces nos permite, cuando tú pones todas esas algas y todas esas vegetales, pues crear un escaparate. Ese es casi nuestro marketing, ¿no? No invertimos mucho en otro tipo de marketing, pero sí en dar eso. Y simplemente con que cubra, pues ya nos damos por satisfechos. Entonces, pues nada, me involucro en la empresa porque me encanta el mar y la acuicultura pues es algo que yo casi ya no empiezo a ver la pesca sin la acuicultura. Deberían coexistir. Cuando empieces a viajar por ahí ves cosas alucinantes como en Canadá
la cofradía que trabaja la langosta tiene el conocimiento de cultivo de langosta, alquilan unas instalaciones y ellos cultivan su propia langosta y hacen liberaciones al mar. O sea, es como si aquí, que está tan estudiado el tema de la almeja, fueran las propias cofradías que preparan su siembra. O sea, es que esto en una huerta no te lo imaginas de otra manera. Si quiero recolectar tomates, tengo que sembrarlos. Entonces, pues ahí llega mi conexión. No dejo de abandonar el mar, sé que me tocará abandonarlo, pero ahora estoy pues muy centrado en la acuicultura y es un trabajo 24/7. No, o sea, es que ocurren cosas alucinantes hasta por la noche. Entonces, bueno, fue lo que me llevó a ese cambio generacional y aunque llegará el que mis padres ya no puedan estar ahí al frente, espero que duren mucho porque es todo muy complejo. Siempre le digo a mi madre, elegimos el sector más complicado porque parece que tienes que saber de todo y a mí se me escapa. O sea, cuando voy a hablar con alguien tengo que saber de cocina, cuando voy a hablar con otra persona tengo que saber un poco de biología, voy al mar, tengo que conocer el mar. Y si estoy en producción, tengo que saber pues, esas cualidades que tiene que tener un directivo, ¿no? Que tiene que saber pues, crear un grupo de gente y liderar una familia, que al final para nosotros es la familia de Puerto Muñoz. Pues bueno, muy bien. Yo creo que como presentación, ¿no? Veis que tenemos molusco, ¿no? Algas, pesca, lo tenemos un poco de todo, ¿no? Y 3 historias para contar que cualquiera de ellas darían para hacer un monográfico, ¿no? Y además me gustaría decir, ¿no? Que yo creo que es un reto que tenemos todos, ¿no? De integrar a la empresa, ¿no? Yo creo que normalmente a vosotros, aquí hay muchos foros a lo largo de la península ibérica, pero yo creo que es bueno que esos foros integren a la empresa, a la economía, con la ciencia que se ha hecho previamente y la administración, y espero que aquí lo podamos lograr, ¿no? Bueno, los 3 trabajáis en ámbitos, como hemos dicho, diferentes, ¿no? Y supongo que, bueno, aquí suelen haber historias, noticias malas, etcétera, ¿no? Pues las cuotas, el otro, relevo, etcétera. ¿Cómo veis vosotros, ¿no? Desde cada uno de vuestros ámbitos, el futuro de vuestro, del subsector dentro del sector, ¿no? ¿Cómo veis el desarrollo, en este caso, José, de vuestra industria en los próximos años, décadas, ¿no? ¿Cómo la asumís? Bueno, desde el prisma de la empresa familiar y sobre todo enfocándonos en el mejillón en Galicia, que sigue siendo un sector en el que se ve el pequeño bateiro, se ve el pequeño tenedor y se ve a lo mejor una empresa que puede estar gestionando mayor número de bateas y puede optimizar todo tipo de costes y producción. Yo creo que va a haber diferentes desafíos. Nos centramos aquí quizás un poco más en esta conversación en el relevo generacional y se puede ver desde la producción, en fábrica, en la depuradora, hasta en el mar. Ahora mismo encontrar un patrón para un barco de batea que sea conocedor de todas las técnicas y sepa lo que tiene que hacer, cuándo colgar una cuerda para obtener la cría, cuándo hacer tal cosa, cuándo hacer la otra cosa, es bastante complicado. Yo quizás no tengo el dato aquí de la cabeza, quizás Miguel me pueda aquí ayudar, pero la media de edad de los patrones de barco de batea debe de estar, si no me equivoco, en los 40 largos, 50 y pocos. Entonces es un problema que quizás al medio corto plazo, 5 o 10 años, va a estar en boca de todos, si no lo está ya. Desde el punto de vista familiar, no lo mencioné antes, quizás debí haberlo mencionado, yo soy tercera generación, entonces aquí creo que tenemos diferentes generaciones. Ana es cuarta, Antón es segunda, yo soy tercera, entonces lo podemos ver desde diferentes puntos, ¿no? Siempre dicen que la tercera generación es en la que se carga el negocio, en la que le pone el cartel de cerrado. Yo espero hacer las cosas bien, aprender de los mejores, de Javier, de Miguel, aquí que está presente, de mi parte, por supuesto, y no, hacer desde el punto de vista multidisciplinar. Tú dices, Antón, que tienes que saber de biología, tienes que hablar con cocina, tienes que saber de cocina, ¿no? Pues cuando somos en la oficina 8 y hay tantos departamentos, cuando no estás haciendo tu labor principal, en mi caso, cosas de marketing y compras, le digo cosas porque puede ser bastante variopinto lo que puedo hacer en un día a día. Ayudo con comercio internacional a mi compañero, logística, puesto que en inglés me defiendo bastante bien, porque antes de venir aquí, esto no lo mencioné antes, antes de estar aquí en el Grove, en la empresa familiar, yo estaba fuera en los Estados Unidos y no tenía muy claro si quería volver. La empresa estaba ahí, con una gran base,
Mi padre estaba allí, deseoso de que volviera, pero yo tenía mis dudas. Me dedicaba a una cosa completamente diferente. El amor por el mar estaba, la parte emocional, tú dices, Antón, está ahí presente. Pero lo que me hizo volver y retomar la empresa familiar fue la parte sentimental, emocional de trabajar con un padre, con un tío, con alguien que, aparte de haberte criado, siempre ha estado ahí para ti, ¿no? Entonces, a lo mejor yo siempre digo, si mi padre fuera constructor, a lo mejor yo sería constructor. Si fuera otra cosa, panadero, quizás sería panadero. Entonces, el amor por el mar está ahí, pero sobre todo el poder trabajar con mi señor padre, que espero que aguante ahí en el sillón del despacho, claro, bastante tiempo para poder seguir aprendiendo de él. Muy bien. Ana, nos decía José, ¿no?, de si supongo que la visión de la pesca, ¿no?, incluso probablemente es siempre, bueno, compleja, ¿no?, muchos retos que afrontáis, un tema hiperinternacionalizado. Tú nos hablabas un poco los puertos donde estáis, que vamos a hablar de la marinería, ¿no?, y José nos decía, no, va a haber problemas en los patrones de los barcos bateeiros que tienen 40, 50. Bueno, para mí esos son niños, ¿no? Para mí también. 40 o 50, ¿no? 40 ya ni te cuento, ¿no? Incluso 50 en el relevo, ¿no? Probablemente tú nos contarás que la visión de la pesca y los retos, como lo ves tú, ¿no?, también como continuadora del negocio, pues iniciado un poco cuál es el camino, ¿no?, cuáles son esos retos para seguir pensando en el futuro, en una empresa armadora. Sí, bueno. O sea, al final es complicado, ¿no?, porque vivimos además un momento como mundial de incertidumbre, ¿no? Pero yo a veces, y me alegra escuchar a mi compañero porque me acaba de dar como muy buen rollo, como muchas esperanzas, ¿no? Porque a veces acabo pensando que el sector primario va a desaparecer en Europa. Por lo menos en lo que a nosotros nos afecta, ¿no? La flota de espaderos viene reduciéndose en los últimos años. Es como un premio, ¿no?, que desguaces el barco. Entonces, a veces pierdes un poco de ilusión piensas, bueno, pues no sé, tendremos que ser todos consultores, abogados, pero la verdad es que hay que comer también, ¿no? Digamos, en lo que es la pesca, ¿no? Escuchaba el primer, digamos, hándicap con el que vosotros os encontráis, que es el personal. Para nosotros, yo también venía pensando de primero en eso, ¿no? Pero en nuestro caso es peor porque digamos, la gran parte de los patrones se están jubilando. Y bueno, los que salen de la escuela de náutica no se ven 4 meses, 5 meses en un barco, no quieren embarcarse, es muy complicado. Entonces, el tema del personal creo que es uno de los grandes retos que no sé muy bien cómo se va a abordar, pero es un problema grande. Nosotros la pesca también tenemos otro problema con el que enfrentarnos, que es la competencia desleal de otros países que no tienen las exigencias de seguridad, de exigencias sanitarias, que cuestan mucho dinero a la flota todos los años y que, bueno, claro, tienen unos costes muchísimo menores que los nuestros y su producto entra en España, en la Unión Europea, pues a unos precios que nosotros no podemos combatir. Luego también están, bueno, la burocracia, que cada vez es mayor. Parece que en vez de simplificar ¿no?, los procesos, pues siempre todo se complica. En nuestra empresa creo que lo estamos haciendo bien, venimos muchos años atrás un poco bueno, buscando ese hueco, ¿no?, por el que seguir trabajando y por el que vemos que en el futuro podamos seguir estando ahí, que es la calidad. Hace muchos años, esto fue un poco iniciativa de mi tío, pues trabajamos en la calidad, trabajamos en que el frío sea mejor, no solo el de los barcos, sino el de los contenedores que vienen para aquí, siempre revisiones, siempre contratar los mejores.
preparar el pescado para que las necesidades de cada cliente en concreto, pues a mí me gusta este corte, a mí me gusta este otro corte, pues para que estén, bueno, mantener la cartera de clientes, tener al cliente contento, poner un producto final en el mercado, pues de calidad, porque al final es un poco lo que a nosotros hoy en día nos da el valor añadido. No voy a mencionar aquí procedencias de otros productos, pero como esos hay muchos. Entonces, creo que el futuro en nuestro trabajo va a ir un poco para ahí. Confiamos en que siga habiendo consumidores que quieran pescado de calidad, que quieran, bueno, consumir, saber lo que se comen, porque al final yo entiendo que la mayoría de la gente va al supermercado, ve, pues este pez espada vale 7 euros el kilo y este vale 14, pues me llevo el de 7, pero no me preocupo de saber ni cómo se pescó, ni en qué condiciones se mantuvo, ni qué condiciones de trabajo tenía la tripulación que estaba a bordo. Bueno, al final nos va al bolsillo y queremos, bueno, todo el mundo quiere gastar menos, pero bueno, ahí hay un trabajo detrás y hay unos costes detrás que espero que siga habiendo pues un público para ese tipo de producto. Sin duda. Antón, ¿no? ¿Cómo ves el desarrollo, ¿no? futuro, ¿no? de vuestra rama, ¿no? o de las 2 ramas o 3 que vosotros abordáis en vuestra empresa, ¿no? Pues, por desgracia, es un tema recurrente, el del personal, no solamente en este sector, creo que en muchos sectores. Muchas veces hablo con compañeros que se dedican a otros sectores y es lo mismo. Y bueno, pues eso va a ser un reto. A la hora de escalar la empresa, encontrar personal en el que confíes, pues, como en el resto de la familia, ¿no? Porque ahora mismo empieza a haber departamentos y puedes delegar en la gente pues como si fueran un hijo. Entonces ese va a ser uno de los temas a abordar. Luego está el cambio generacional, que es complejo. Es complejo porque no hemos vivido toda esa experiencia. Para mí la experiencia es lo más importante. Yo que trabajo en el mar, no hay día que no aprenda algo nuevo. Y entonces, pues, cuando llevas muchos años trabajando y con el mismo equipo, tienen esa experiencia y navegan solos. Luego también tenemos otros frentes abiertos, como suele ser tradicional en la empresa. Siempre buscamos diversificar lo que hacemos, porque bueno, nos gusta mucho la creación, la innovación, y entonces ahora mismo pues sigue siendo nuestro punto de lanza las algas, pero no solamente para el mundo de la gastronomía. Entonces estamos trabajando en una línea de extractos que puedan abarcar pues desde fertilizantes, abonos, etcétera, para que pueda haber unos productos de mayor calidad, ¿no? y menos química. Por el otro lado, hemos abierto una línea nueva en lo que es acuicultura, que es la cría de erizo de mar. Hemos, desde hace unos 3-4 meses, abierto el cultivo multitrófico, donde estamos cultivando algas, recirculando el agua que viene de los erizos de mar. Incluso estamos cultivando las algas con esa agua y luego dándoselas de alimentación a los erizos. Entonces, esto es un proyecto muy bonito que se podrá escalar en el futuro y podrá ser sostenible. Luego, pues eso dará 2 vertientes. Una podría ser llegar a erizo comercial y otra, no descartamos seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es ayudar a las cofradías con este recurso para que lo puedan sembrar, pero aún queda mucho trabajo por delante. Entonces, pues son muchos frentes, cada vez más es importante sumar gente en la que puedas confiar y que te ayuden a tirar del proyecto. Luego también vivimos una era digital. Hay que hacer un esfuerzo por mirar de documentar para las generaciones que vienen detrás, para cuando viene personal nuevo, y digitalizar todo para tener un mayor control, poder abaratar costes y poder ser más sostenible. Bueno, sin duda. La verdad es que
poco tengo que decir porque estoy infinitamente de acuerdo con todo lo que proponéis encima de la mesa, ¿no? Me parece muy interesante también eso de, ¿no?, para sacar conclusiones, de trabajar juntos, ¿no? Juntos en global, la cadena, intentar aprovechar. De todas formas, yo lo que decía Ana, que estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que, bueno, diferentes, no sé si estudios o incluso expertos, dicen que el sector primario es el sector para invertir, ¿no? Porque evidentemente la población va a crecer y sigue creciendo a un ritmo extraordinario y eso sí que no va a parar, y la capacidad de generar proteína, sea de como sea, pues es la limitada. Con lo cual, eso parece que, ¿no?, así lo dicen los fondos y tal, más allá de todas las dificultades que evidentemente pues tiene cada uno de los negocios, ¿no? Y también lo del talento, ¿no? Probablemente hoy, si estuviéramos hablando con una empresa de construcción, hace 10 días hubo una feria de la piedra en Vigo o algo así, sería dramático pensar probablemente los problemas que están teniendo, ¿no?, en todos los diferentes puestos de una empresa constructora, la captación de talento. Yo creo que además casi es una responsabilidad nuestra en este foro, de todos los que estamos aquí, ¿no?, en, digamos, atraer el talento que es escaso por todos los sitios, o la capacidad, al sector que yo creo que más valor tiene para aquí para Galicia, ¿no? Porque la falta de recurso humano yo creo que lo vamos a tener en los próximos años en casi cada uno de los sectores. No sé si hablamos de camareros, ¿no? Pues probablemente muchos negocios no van a poder abrir este verano por falta de camareros, ya no digo con o sin experiencia, ¿no? Bueno, evidentemente vosotros también, ¿no?, un poco la temática también tenía que ver con vuestra estructura familiar, ¿no? Y aquí os cuento, ¿no?, la empresa familiar, ¿no?, cómo se relaciona con el mundo, con las finanzas incluso, con la dirección, y ahí también incluyo, ¿no?, vosotros que desde jóvenes, ¿no?, pues ya habéis tenido puestos directivos o no, pero equipos a vuestro cargo, ¿no?, probablemente que llevaban más tiempo o menos en la empresa, que os han visto también crecer, ¿no? ¿Cómo se gestiona también eso, ¿no? Es decir, pues un empleado que ha llevado con vuestra familia 25 años y de repente pues llega alguien de la familia y toma pues un puesto de relevancia, ¿no? Entonces, los propios retos de la empresa familiar, José, ¿no?, cómo se relaciona con el mundo al que le toca vivir, ¿no?, distinto a lo que puede ser otro, ¿no?, sabiendo que en España y aquí en Galicia puntualmente casi todas son familiares, ¿no?, y vuestra relación dentro de la estructura, ¿no?, directiva con el resto del personal, vamos a decir, ¿no?, cómo lo gestionáis o cómo lo lleváis, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, opinión y propia experiencia, la dinámica dentro de una empresa familiar es diferente con respecto a cuando entras a trabajar directamente con ellos y desde cuándo te conocen. Allí hay mucha gente que yo llego a la fábrica y dice, yo recuerdo cuando eras así. Llevo estando presente en esa empresa mucho tiempo, aunque no sea presencialmente, es en alma. Además, los temas de conversación que se tratan en casa siempre han estado relacionados con el trabajo. Muchas veces, incluso cuando estaba fuera, la preocupación siempre estaba ahí, preguntar cómo iba todo, cuáles eran los planes que tenía a medio y corto plazo, y siempre me respondía, era que vuelvas tú, ¿no? Siempre me decía, el plan medio y corto plazo es que vuelvas tú. Y bueno, respondiendo a la pregunta, en la oficina somos, como mencionaba antes, 8, entonces cada persona tiene un puesto, se ocupa de un pedacito de la tarta e intenta ayudar al resto. Yo trabajo solo, no tengo a nadie a quien dirigir, como posiblemente en muchas empresas familiares, en lo que viene a ser la parte administrativa y de gestión de marketing y compras. Pero yo creo que también es una parte buena, y es que pequeños grupos tienen gran impacto. El hecho de que llegues a la oficina y haya un trato personal y conocido, porque ha existido una relación personal con ellos durante mucho tiempo, aunque no hayas trabajado con ellos personalmente, conoces a los hijos, conoces su contexto, conoces muchas cosas, ¿no? Entonces, una vez tú haces el salto a trabajar con ellos y estar en el día a día por el bien de la empresa y de llevar proyectos adelante, la motivación viene sola y el hecho de que las dinámicas estén allí, todo está bien engrasado. Desde mi punto de vista y la experiencia personal, a lo mejor, claro, juegan diferentes factores como la personalidad de cada uno y cómo intentes entrar y trabajar con ellos. Nosotros somos cercanos, de a pie, conocemos a todo el mundo, conocemos a las familias de los trabajadores, entonces, aunque la empresa sea familiar, de una familia en concreto,
Allí hay 43 familias que dependen de Barlovento y que están trabajando por y para Barlovento. Ana, en vuestro caso, incluso a nivel de recursos humanos, ¿no? Sois una empresa ya de mucha gente, ¿no? Sí. Ahí José nos decía 43 familias, en vuestro caso, por momentos, bueno, será un número muy elevado, ¿no? ¿Cómo Sí. la relación de la empresa familiar con el ecosistema y con el personal y tu puesto ahí, cómo lo afrontas? A ver, es que en nuestro caso es un poco complejo porque nosotros, bueno, ahora tenemos 11 barcos que, como dije antes, están bueno, pues a miles de kilómetros y bueno, hay que para que aquí se pueda entender un poco, ¿no? Es como si tú tuvieses 11 fábricas a las que solo puedes entrar 3 veces al año. Entonces, tú dejas esas fábricas en manos de personas que las explotan y tienes que confiar en ellos y tienes que relacionarte con ellos y tienes que escucharlos, tienes que a veces templar gaitas porque hay problemas entre varias personas de la tripulación y hay bueno, diferentes nacionalidades. Es un trabajo un poco complejo porque bueno, al final son 16 personas que conviven en un barco y personas cada una de su madre y de su padre y bueno, hay conflictos y hay muchas cosas que son inesperadas y pasan y hay que afrontar. En este sentido, bueno, si multiplicáis 16 personas por barco, por 11 barcos, más los que somos en tierra, los inspectores, somos bastantes. Yo admiro mucho a mi padre, que es el que coge el teléfono a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, un domingo, un sábado, cualquier día, y escucha, y, apacigua los ánimos y va reconduciendo todo eso. Es un trabajo complicado. Espero que el día que me toque hacerlo a mí, espero estar a la altura. Y bueno, he de decir, cuando comentabas si había sido un problema, cuando nos incorporamos, porque había, bueno, pues convivir o trabajar o ser el jefe, entre comillas, que no me gusta mucho esa palabra, de personas con más edad, pues yo he de decir que no me pasó eso. En la parte un poco administrativa, ¿no? Tuve la suerte que por circunstancias del negocio en aquel momento pude crear mi propio equipo y todos son más jóvenes que yo, así que no tengo ese problema. Y luego lo que es la parte más operativa, ¿no? Los barcos, pues a ver, yo venía de un sector que no tenía ni idea de lo que era la pesca, entonces pues sí, viajé con los inspectores a conocer los barcos, a ver cómo era una descarga, cómo era el propio pescado, todo. Y bueno, quizá también me ayudó el carácter heredado de mi familia paterna, que es precisamente la que forma la empresa familiar, pues que somos personas un poco en la línea que comentaba José, somos personas tranquilas, discretas, no necesitamos, digamos, brillar, ¿no? O figurar. Entonces, eso al final es una relación de confianza con bueno, tanto con los inspectores, como decía, con las propias tripulaciones, porque además es por tu propio interés. Estás confiando, pues, mucho, estás confiando tu negocio a gente con la que tienes que llevarte bien, que tratar, por supuesto, con la confianza que hace falta para que todo salga bien. Y no sé si preguntabas también algo sobre los retos de la empresa familiar, que bueno, son muchísimos, ahí daría para otro foro y hay mucho asesoramiento profesional hoy en día sobre el tema, hay mucha bibliografía, bueno, es asignatura obligada de un máster. Pero es complicado porque cada familia es diferente, cada empresa es diferente.
Ya sí creo que estamos todos de acuerdo en que cuando tienes que escoger un socio para un negocio no es fácil acertar, pues en la empresa familiar no lo escoges, te viene dado. Y se trata de intentar gestionar lo mejor posible. Muchas veces, yo para mí, en mi experiencia, lo más complicado son las relaciones, la comunicación, los conflictos, que muchas veces tienes a veces un trato que no tendrías con un compañero de trabajo que no es familiar, precisamente a veces para no crear un conflicto, para no hacer daño, y a veces eso también nos puede perjudicar. A veces caemos en eso y la realidad sería que sería mejor pues que nos comportásemos como compañeros de trabajo más que familia, pero bueno, no es tan fácil separarlo. Al final es algo que llevas a tu casa, no cierras la puerta y ya hasta luego me olvido. Está ahí siempre en las comidas familiares, en los días de Reyes, en cualquier día del año. Y bueno, se trata de poner todos un granito para que no explote eso y no se pueda llevar Eso sí, bien. eso sí que es 24/7, ¿no? 24/7, 365, ¿no? Sí. La empresa familiar está Sí. en todo, ¿no? Sí. Antón, ¿no? Reto de empresa familiar y gestión con el resto de personas, ¿no? Tú como, bueno, que has ido ascendiendo, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, pues a mí me ha pasado como a José. He crecido dentro de la estructura de empresa que como venimos narrando desde el principio era familiar. Llegó un momento que estaba mi padrino, mi tío, mi primo, o sea, estaba formada por toda la familia. Entonces me han visto crecer desde pequeño y cuando llegó la hora de incorporarse, tanto yo como mi hermana, pues siempre ha habido pues respeto y alegría de que haya ese relevo generacional. Creo que es bastante diferente cuando es una persona ajena a la directiva, digamos que no es de la familia directa, cosa que puede pasar pues igual con la familia política, ¿no? Cuando coges la familia política y la pones al frente, creo que puede ser más complejo. Pero en nuestro caso pues hemos tenido la suerte que ha sido pues muy fácil y después también te lo ganas el día a día. La gente que me conoce sabe que si hay una actividad de riesgo en el mar, me pongo de primero. Si hay que quedarse horas, me pongo de primero. Sábados y domingos no molesto a nadie, a no ser que sea algo pues totalmente extraordinario. Entonces te lo vas ganando día a día, ¿no? Y esos problemas que pueden surgir en fechas complicadas o días de Navidad con siembras de algas o de pues domingos festivos, al final los de casa, en este caso yo, que ocupo ese puesto un poco más por encima, pues tengo la capacidad y soluciones a mano para un poco, pues gracias al mundo digital que vivimos, pues ir mejorando eso para que no dependa siempre los domingos de esos problemas, ¿no? En el caso, por ejemplo, que hablaba de la hatchery hay que hacer retrolavado todos los días. O sea, es como quien tiene una ganadería, todos los días comen los animales, todos los días hay que hacer un pequeño mantenimiento. Pero eso se puede, con la ayuda de la tecnología, hacer automático. Entonces, bueno, pues hemos tenido esa suerte y nada, muy contento. Bueno, vamos casi finalizando, ¿no? La verdad es que yo creo que nos podríamos quedar mucho tiempo y, como decía Ana, la gobernanza de la empresa familiar nos puede dar para algo del año que viene, porque efectivamente, ¿no? A mí eso de 24/7, 365 me deja un poco también, ¿no? Pero sí que es cierto que en vuestro tal lo vivís. ¿No? Me ha dado pie Ana, ¿no? Con ese tema de la formación ejecutiva y seguro que eso tuyo se ríe un poco, ¿no? Y aquí voy a meter casi hasta, le voy a decir claramente, mi cuñita, ¿no? Como sabéis, el Grupo Abanca desde nuestra universidad pues ha sacado un máster de formación ejecutiva, que yo creo que era necesario, pero para seguir desarrollando esto que todos creemos que es el gran valor que sin duda presente, pasado y futuro va a tener en Galicia, ¿no?
Evidentemente, yo creo siempre que las empresas del siglo XX se han gestionado de una manera que igual, aunque se mantengan ciertos valores, y cualquiera de los tres lo decíais, sin duda hay que dar unos pasos en el siglo XXI. No sé si e-commerce, internacionalización, eficiencia, ya no hablemos de sostenibilidad, que está en todos los sitios, ¿no? Entonces, vosotros desde ese ámbito, ¿no?, obviamente de líderes, esto se puede decir, no, esto está muy bien, oye, todos aquí trabajamos a una, pero aquí también necesitamos líderes, que aunque sean líderes silenciosos, pero que evidentemente lleguen, escalen, crezcan y siguen manteniendo los negocios pues adelante, ¿no?, con colaboraciones, además, que es importante, ¿no? Entonces, desde ese ámbito, ¿no?, en la formación directiva, ¿no?, obviamente, no ya en el... Vosotros, ¿dónde veis que están los secretos, las necesidades de vosotros, como que os quedan muchos años liderando estos proyectos, ¿no? ¿Dónde están los retos de seguir aprendiendo? ¿En las finanzas, en la internacionalización, en el liderazgo, en la logística, en producción, en sostenibilidad? O sea, decidme algo en lo que veis vosotros en el que os interesa, ¿no? Y Ana nos advertía, pues efectivamente, lo que se hablaba un poco del relevo, cómo se debe afrontar, ¿no? Pero en ese sentido, en las decisiones que tenéis que tomar en los próximos años, ¿no?, ¿dónde creéis que hay que, no sé si formarse, ¿no?, o avanzar, ¿no?, para seguir siendo proyectos exitosos? José lo sabe de primera mano, ¿no?, porque es miembro de nuestra primera promoción de ese máster, ¿no?, y uno de los líderes que lo está llevando adelante, ¿no? Sí, completamente recomendable el programa, por cierto. Segunda cuña. No, desde mi punto de vista, yo partía de un prisma de la acuicultura, ¿no?, del mejillón. En este caso, en el máster, que he podido compartir clase con personas que no solo se dedican a la acuicultura, de hecho somos pocos, más a la pesca extractiva, tocan todos los palos de una empresa del mar, ¿no? Pues yo creo que mi punto de vista y lo que he sacado yo en claro es que no te puedes encerrar en lo que a ti te dediques y tienes que abrir la mente, sobre todo, a qué problemas están enfocándose o en qué problemas tienen otras personas que se dedican al mar. Yo siempre digo, a lo mejor Javier aquí no está de acuerdo conmigo, que yo aprendo más de la gente que tengo a mi alrededor en la clase, porque compartimos muchos más momentos, ¿no?, en la hora en el café y de los descansos, que de los profesores. Posiblemente los profesores también aporten mucho, sobre todo porque son los dinamitantes de esas conversaciones, pero sobre todo estar al tanto de lo que pasa en otras industrias del mar, para saber cómo pueden venir y las preocupaciones que tienen otras personas. Otros dos puntos que me gustaría mencionar. Desde el punto de vista familiar, la eficiencia de costes, desde que he llegado a la empresa, ha sido algo que está encima de la mesa siempre. El sector de mejillón en Galicia deja mucho de desear a la hora de optimizar las producciones y de hacerlo todo desde un punto de vista más profesional, que quizás veas más en la pesca extractiva, en el Índico, en otros caladeros. Yo creo que eso va a ser uno de los desafíos que va a tener el sector del mejillón en Galicia, cómo podemos profesionalizarnos un poquito más, optimizar más todos nuestros esfuerzos y desde el punto de vista familiar, cómo utilizar esos recursos limitados para sacar el máximo provecho. Y después, ya de último, la internalización y ver cómo podemos meternos en otros mercados que a día de hoy están sin explorar, sobre todo por nuestra parte en el Medio Oriente y en Asia, y ver cómo pueden venir en el futuro. Muy bien, me apunto, José, desde tu ámbito, ¿no? Yo, más allá de la colaboración con el grupo y seguir aprendiendo, profesionalización industrial, ¿no? Yo creo que, ¿no?, eficiencia en producción, ¿no?, costes, bueno, ser eficiente, ¿no?, y expandir también a mercado, ¿no? Ana, ¿en qué tú, ¿no?, ves en esa estrategia que evidentemente veis del medio o largo plazo en vuestra empresa? ¿Dónde ves tú retos en los que tienes que formarte o en los que hay que formar a todo el equipo para, no sé si la palabra es dar un salto, ¿no?, bueno, para seguir siendo sostenibles, ¿no?, al final? Sí, bueno, yo lo veo un poco, o sea, estoy de acuerdo con lo que ha comentado José. Creo que justo en nuestro sector, ¿no?, en la pesca, no voy a decir algo malo de nadie, sino
es la realidad, ¿no? Quizá la mayoría de las empresas pesqueras que no son muy grandes, no tienen pues a un ejecutivo, ¿no? a una persona, pues a lo mejor pues como tú, que haya hecho un máster. No tienen esa visión de empresa, tienen sino más la visión, bueno, pues de empresario que lo da todo, que tira todo para adelante, pero que no ven ese conjunto de factores que les pueden dar un valor añadido a su empresa, ¿no? A mí, creo que me encantaría que el sector de la pesca estuviese liderado por, bueno, pues por personas que pensasen un poquito más en el conjunto. Obviamente lo más importante es lo de uno, pero en el conjunto, que yo lo que echo de menos en este caso en los espaderos, pues es remar un poco todos juntos, luchar un poco todos por este, bueno, pues por ejemplo, la internacionalización, pues bueno, oye, vamos a trabajar todos, vamos a poner la sostenibilidad, la internacionalización, la propia publicidad. Al final no somos empresas tan grandes como para invertir grandes sumas, ¿no? en estos conceptos, pero sí todos juntos podemos un poquito pues remar y ir avanzando un poco, ir ganando pues en que el producto sea más conocido, en enseñar más modos de consumo, en explicar los beneficios de este pescado. Bueno, todo eso, que somos un sector muy polarizado, o sea, que nunca vamos juntos. Entonces eso, en la formación de la gente que lidere este tipo de empresas, de pequeñitas empresas, porque hay empresas que tienen un barco o dos, bueno, pero esa mentalidad es que lo que es bueno para todos también es bueno para mí. Entonces, yo echo de menos mucho eso en el sector que nos toca a nosotros. Lo has dicho, ¿no? Dimensión, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Evidentemente yo creo que este sector también ha funcionado con estructuras pequeñas, medianas y tal, probablemente hay que replantearlo, y aunque no sea consolidando, que también es un proceso que estará ahí y que sucederá, ¿no? Pero si no hay consolidaciones con compras o ventas o tal, pues efectivamente tener un liderazgo único que permita, ¿no? Pues esas estrategias más globales de mercado, que te lo decía José, de calidad, de diferenciación, de marca, tal. Bueno, yo creo que tenemos a Gabriel, que es uno de los líderes, ¿no? que está intentando trabajar con el sector para ello y que nos acompaña también hoy aquí, ¿no? Bueno, ¿cuáles esos valores, ¿no? Que ya tenéis, ¿no? La verdad es que yo os pregunto hoy en qué formar, no sé qué, la verdad es que yo creo que estáis dejando asombrado, no a mí, pero probablemente a mucha gente en la calidad de cómo se dirigen estas empresas desde el talento joven, sea familiar o no. En vuestro caso, ¿no? ¿Dónde creéis que está ese valor y dónde creéis que tú, ¿no? deberías trasladar como sector o desde tu empresa nuevas habilidades, ¿no? para seguir creciendo? La verdad es que ya le he echado también un ojo al máster y la verdad es que toca pues, un montón de palos que un directivo debe tener. Porque viendo todos esos palos, como decía yo al principio, pues tienes que saber de todo, tampoco tienes que ser un experto en todo, ¿no? Pero sí tienes que saber un poco de todo, porque a la hora que se te cae una pata de la mesa, pues tienes que tener unas capacidades para solventarlo, aguantar y incorporar a otra persona. Entonces sí debes saber un poco de todo. Mirándolo más detenidamente, yo leía una palabra y se me venía a la cabeza la persona, la persona que ocupa eso en nuestra empresa. Entonces, al final cada uno tiene su departamento. Hay departamentos muy chiquititos de una persona, otros son 2, 3, 4, 10, ¿no? Cada departamento, sobre todo muchas veces, cuando tienes centros separados, como puede ocurrir en las navieras, en los barcos, tienes que tener un líder por cada fábrica. Y bueno, pues tiene que haber todas esas cosas, ¿no? Nosotros pues tenemos gente de internacional, tenemos gente de nacional, hay gente de calidad, hay gente que solamente hace I+D, hay gente que solamente hace trazabilidad o que solamente hace personal. O sea, hay un puestito para cada uno.
en marketing 1 también, pues al final empiezas a contar y tienes más gente en oficina pero son importantes, que si no tienes todos esos palos, pues es que el crecimiento está escapado. Sobre todo, nosotros hemos sido una empresa que nos hemos caracterizado por la vanguardia, pero hoy en día que vivimos una era que todo evoluciona súper rápido, si no haces vanguardia, pues enseguida te caes. Bueno, pues yo creo que como sí, nos dicen que a lo mejor podemos dar la posibilidad de que alguien del público haga una o dos preguntas, ¿no? Que alguien se anime. Repito de novo que non temos tempo para a vergonza. Bueno, ahí esta persona desconocida, que se presente, por favor. Bueno, son Miguel, nombroume sou tuyo, son amigo de sou tuyo, traballo na banca, entonces son da casa. Sobre todo, o voso enfoque en canto a como afrontades a caída de consumo nos produtos do mar. Mais que nada porque o nicho de consumo que máis se reduce é o da vosa franja de edad, como xóvenes que sodes. Hacia onde o vedes, como o vedes ou como se pode traballar? ¿Hablo yo? Bueno, yo no soy tan joven como piensas, pero bueno. A ver, tienes razón. Se está reduciendo el consumo de pescado. Es curioso porque vivimos en un momento en el que parece que todo es cuidarse, comer quinoa, hacer ejercicio, dormir 8 horas y 13 minutos. O sea, como que la cultura actual todo va enfocado a cuidar el cuerpo, ¿no? A vivir más años, a estar más sano. Pero luego, en cambio, se va todo por la boca porque ves los consumos de la gente y cada vez se consumen más ultraprocesados, ¿no? Cada vez, entonces, yo creo que pasa un poco por la educación, ¿no? Por el enseñar, lo comentaba un poquito antes, ¿no? El invertir en esa educación del consumidor, en las propiedades del producto, en lo bien que te va a hacer sentir. Sé que se hace, desde las asociaciones de pesca por lo menos se hace, lo que pasa que creo que es una autocrítica, no es un ataque hacia nadie. Creo que nos hemos quedado como un poco obsoletos, ¿no? Quizás sea un sector que no va con el día a día. Para poner, bueno, el ejemplo claro hoy en día son las redes sociales y ahí no estamos. No nos gusta estar, pero quizá no nos quede otro remedio porque es donde la gente joven, como mis compañeros, pues se informa, ¿no? La gente de ciertas generaciones ya no pone el telediario ni pone la radio. Bueno, pues tendremos que ir un poquito por esas vías y adaptarnos. Yo entiendo que mi sector pues es un poco lo que decía antes, a lo mejor no muy profesionalizado, no muy joven, pero bueno, no va a llegar el momento que no quede otro remedio que ir por otras alternativas y aprovechar esa moda de ser tan sanos y enseñar a cómo serlo realmente, porque luego ves por ahí la gente comiendo las cosas que se come y la verdad que no va en línea, en mi opinión. ¿Vosotros? Os damos bueno, yo, respondiéndote, Miguel, desde el punto de vista de consumo, a nivel mejillón nacional o Europa en este caso, yo no he visto caída por la demanda. De hecho, aquí como el mejillón es un caso particular, ¿no? Porque en Europa aún es cierto que lo producen o lo cultivan en algunas zonas de Italia, Francia, incluso en Grecia. Galicia sigue siendo el mayor productor, bueno, también con Dinamarca también entra en la ecuación.
mayor productor de mejillón de Europa. Entonces, siempre hay una sobredemanda. Esa es la noción que yo tengo del mercado y de lo que yo puedo observar. Siempre hay una demanda incipiente, sobre todo incluso de productos de cuarta y quinta gama, que es por ahí donde va la tendencia de mercado. Y yo creo que incluso va respondiendo a tu pregunta de caída de consumo. Quizás, y lo hablamos muchas veces, ¿no? A lo mejor un filete de merluza, ¿no? O a lo mejor un toro de merluza otra vez, no llama a lo mejor al consumidor joven, pero quizás un producto preparado de cuarta y quinta gama quizás entre más por los ojos. Y yo creo que por ahí va la tendencia de mercado. Bueno, creo que somos tres casos bastante diferentes. El mío es todo lo contrario. Partimos de cero, partimos de nada. Partimos de, podría decir que desde el 93 hasta el 2015 la empresa aún no era rentable. Vivíamos de otras cosas, las setas o otros productos que también hacemos conservas, ¿no? Pues de mejillón, de navaja, de berberechos, hacemos snacks, hacemos muchas cosas. Entonces, pues si hablamos de las algas, el crecimiento va al alza. El problema es que no tenemos cultura de acuicultura. Entonces, si seguimos dependiendo de la recolección salvaje, las algas son la base casi de la vida en el mar, si hablamos de micro y de macro. Entonces, todo este crecimiento que está habiendo con las algas hay que empezar a esforzarse en el cultivo, porque no solamente hablamos de alimentación. A medida que en todos los demás alimentos se están empezando a prohibir cantidad de químicos, las algas es toda explosión de cantidad de propiedades, pues desde regenerativas hasta de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de pescado, hay también una coexistencia con las algas que se podría hacer para que aguante más el producto, ¿no? y que llegue más tiempo fresco. Bueno, es algo muy utilizado, por ejemplo, en el mundo de los embutidos, ¿no? Pues esa capa que llevan un extracto de algas. Bueno, parece que esto también va de ciencia, va de innovación, va de mercados, va de internacionalización, va de todo eso que hablamos en esta mesa. Y sobre todo va de personas, ¿no? Al final va de equipos, líderes, da igual. Antes decían con buen criterio, yo creo que esto no va de jefes o tal, va de equipos coordinados, evidentemente líderes o lideresas que lleven adelante estos proyectos. Y yo creo que ha quedado claro que tenemos grandes, ¿no? Un ejemplo aquí de grandes personas liderando para el presente y para el futuro, a las cuales les doy las gracias, ¿no? Y con esto cerramos esta mesa. Vale, muchas gracias. Gracias.